podía ser simplemente herramientas o aspectos tecnológicos. Pero el capítulo 3 es la continuación de lo que es el capítulo 2, marco teórico. Pero aquí no vamos a analizar conceptos e ideas fundamentales. Aquí ya vamos a analizar las herramientas, las plataformas, los lenguajes de programación, las herramientas de los algoritmos de inteligencia artificial, todos los aspectos tecnológicos que vamos a utilizar dentro de nuestro proyecto. Entonces, en este capítulo 3 realizamos un análisis de las herramientas, como ya le dije, plataforma, lenguaje de programación u otro tipo de herramienta tecnológica a ser utilizado. Inclusive puede ser alguna metodología, en alguna técnica, como puede ser optimización. Dentro de optimización existen varias técnicas, como sistemas evolutivos y otros. Dentro de inteligencia artificial, por ejemplo, existen las redes neuronales, redes bayesianas, en aprendizaje automático. Eso también pueden ser fruto de análisis. Y lo que hacemos aquí es hacer un comparativo y una selección de esa herramienta. Como un proyecto de investigación, nosotros no podemos eh, simplemente seleccionar la herramienta porque nos gusta. Nosotros tenemos que justificar nuestra selección porque seleccionamos una herramienta porque es la más adecuada para el proyecto que yo estoy realizando. Esa es la respuesta correcta. Y para que nosotros podamos tomar esa decisión, tenemos que hacer un análisis previo. Y aquí les voy a estar mostrando de cómo hacer este análisis previo. Un proyecto de investigación, como es el trabajo final de grado, debe de justificar la selección de la herramienta a ser utilizada, como ya les estoy comentando. Para esto es necesario realizar una comparación en base a unos criterios establecidos en base a los objetivos del proyecto. Nosotros establecemos unos criterios, y ya les voy a estar hablando de estos criterios, pero estos criterios tienen que tener relación al objetivo. Yo no necesito comparar algunos criterios como por ejemplo precio. Si es que no estoy analizando vamos a hacerle el precio de una herramienta, porque eso no afecta al objetivo de mi proyecto. Estoy utilizando herramientas libres. Entonces, ¿para qué voy a analizar el precio? Se supone que son todas libres, son todas gratuitas. Entonces, no hay razón para que yo esté analizando las características de precio. Entonces, a eso me refiero con que las características que vayamos a seleccionar tienen que tener relación directa con los objetivos del proyecto que yo voy a seleccionar, que yo estoy realizando. Aquí de inicio me gustaría ya mostrarle una tabla donde aquí lo que hacemos son características de algunas herramientas. Estas son herramientas de diseño de sistema. Y se dan cuenta, tenemos 2, 4, 6, 7, 8, 9 herramientas. Bueno, son muchas. Nosotros, bueno, no hay necesidad de analizar tantas herramientas. Con que analicemos entre 3 y 6 herramientas, yo considero que ya es suficiente. A veces, por ejemplo, para tecnologías nuevas como PWA, no hay todavía muchas herramientas. Entonces lo que vamos a hacer es un comparativo entre dos herramientas. O simplemente existe solamente una herramienta. Entonces no hay necesidad de realizar un comparativo porque no hay opción. Esa herramienta o esa, porque no hay otra en el mercado. ¿De qué hablo? Cuando yo hablo de características, estas son las características, estas son las características. Multiplataforma, compartir, tiene chat, colaboración en tiempo real, esta otra característica de visión, importación y exportación, software de base web, software libre, genera código online, y todas estas que están en esta columna, la columna a la izquierda, son las características, y acá arriba tenemos las herramientas. Esto puede invertirse, podemos poner de este lado las herramientas y de este lado las características, eso no va a afectar.
pero siempre de un lado tenemos que tener las características y del otro tenemos que tener las herramientas. Y acá, donde están los asteriscos, son porque cumplen. Este es un tipo de evaluación binario, sí o no, tiene o no tiene. Hay otros que tienen cumple parcialmente o no cumple, que vamos a ir viendo, les voy a ir mostrando. Entonces, por ejemplo, multiplataforma. Acá tenemos que solamente hay dos herramientas, StarUML y Altoa, son los que cumplen con la característica de ser multiplataforma. Esta última también. Visual Paradic. Entonces, la otra característica es de compartir, chat y más. Tenemos que solamente hay dos que cumplen. Es Ludichart y el último, Visual Paradic. Hasta esta segunda característica vemos que la mejor herramienta es Visual Paradic. Pero analizando todas las características, vamos a ver que existen varias herramientas. En este caso, por ejemplo, tiene 3 puntos, 4, 3, en este tiene 5, en este solamente tiene 1, acá tenemos 5, acá tenemos 3, acá tenemos 2, acá tenemos 1. Entonces hay un empate entre dos herramientas, entre Lucidchart y StarUML, porque ambos tienen 5 estrellas o 5 puntos positivos. Y para un desempate lo que tenemos que hacer es cuáles son las características más importantes. Por ejemplo, entre ser multiplataforma y tener un chat, yo creo que ser multiplataforma es una característica más importante. Cuando sabemos cuál es la característica más importante o no, eso una vez más va a depender del objetivo del proyecto que estoy realizando. Entonces voy a ir al objetivo, voy a verificar cuál es mi objetivo y voy a ver qué tipo de herramienta o plataforma o lenguaje de programación yo necesito. Entonces vengo a mi tabla y tengo una prioridad de características. Puedo poner en orden de prioridades. Por ejemplo, el primero es lo más importante, el segundo es importante, pero no tanto como el primero, el tercero y así sucesivamente. Entonces hago en un orden de mayor a menor en cuanto a la importancia de estas características. Entonces, de esa manera voy a tener un desempate, tratar de hacer un desempate para seleccionar, para ver cuál de estas dos plataformas es la que más me conviene utilizar, porque solamente una de ellas voy a estar utilizando porque el proyecto es único y no puedo estar, como le decimos, no puedo estar haciendo doble trabajo solamente porque tengo dos plataformas eh, que tienen la misma puntuación. Este es otro tipo de comparación. Acá arriba tenemos una vez más las herramientas. Interesante que le pone el logo de las herramientas. Y las características, una vez más, está a la izquierda, en la primera columna a la izquierda de nuestra tabla. Y entonces mi primera característica, el más importante, es que si es gratuito, integración con Moodle, instalación de software, necesidad de tener cuenta, dificultad de configuración previa, número máximo de personas. Entonces, aquí tengo mis características y aquí voy analizando. Aquí se dan cuenta que ya no es más una evaluación binaria de cumple o no cumple, sino que por cada característica yo voy analizando. Si es gratuito, sí, no. No es gratuito, pero es gratis por por una sesión de 2 horas. No es gratuito, sí es gratuito. Entonces aquí tenemos dos plataformas que sí cumplen totalmente con con gratuidad, eh, que es Hangout y Skype. Y tenemos otra que es el Wizard, que es gratuito hasta un cierto punto, en este caso hasta una utilización de 2 horas. Integración con Moodle. Acá dice, tiene una raya. ¿Eso qué significa? Que no se especifica. Porque nosotros, como estuve hablando con la compañera Ana hace unos minutos, vamos a ir a la página web oficial de la herramienta, porque hay varias páginas que tratan sobre una herramienta determinada, pero nosotros tenemos que buscar la oficial.
Entonces, por ejemplo, en la página oficial no dice si es una integración con Moodle, porque lo que nosotros estamos haciendo en este capítulo es una continuación del marco teórico. ¿Qué significa eso? Nosotros hacemos un análisis bibliográfico. Nosotros no es que nos vamos a probar, instalamos y empezamos a probar. No. Nosotros estamos haciendo una investigación bibliográfica, estamos estudiando, estamos leyendo, estamos investigando eh, una investigación previa, teórica de estas herramientas. Entonces, esta rayita que está acá significa que no se especifica en ninguna parte. Entonces, dejamos una raya. En el otro sí se especifica y dice que sí cumple, que sí tiene. Acá también tiene, acá no se especifica y acá cumple. Entonces, instalación de software, dice, no permite otra instalación de software, o sea, un plugin sería esto. Entonces, dentro de esta herramienta permite o no algunos plugins. En este caso dice que no, en este caso no, solo según el plugin. Y en este caso sí, se permite instalar algunos plugins que normalmente se descargan de internet a través de la propia herramienta. Necesidad de tener una cuenta, sí, no es necesario, no es necesario al menos que el que lo crea sí, o sea que el administrador de el administrador de la herramienta que va a ser utilizada sí necesita crear, pero a las personas que le invitan no hay necesidad de crear una cuenta y así sucesivamente. Por ejemplo, el número máximo de personas. Acá tiene 15, eh, pero solamente 10 desde un teléfono smartphone, 50 y no especifica si es de una página web, desde una computadora o un smartphone, simplemente acepta 50, acepta 15, acepta 100, pero 25 conectados con cámara y audio. Entonces, los primeros 25 solamente son los que van a poder hablar y verse dentro de la reunión y acepta 25, pero si no está especificando es porque acepta para todos con cámara y audio. Bueno, ¿se entiende esto? El comparativo que se está realizando. Nuestro capítulo 3 tiene como objetivo estudiar las herramientas y hacer una tabla comparativa de este tipo. El tipo que van a seleccionar va a depender obviamente de ustedes y del objetivo que vayan a utilizar. Entonces, lo primero que se tiene que hacer, se debe iniciar presentando a cada herramienta. Debe incluir una breve descripción y características más importantes que posteriormente serán comparados. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Acá tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco herramientas y lo que hacemos es una breve descripción de cada una de ellas. ¿Qué es HangUp? ¿Qué es Adobe Connect? Entonces, hacemos un concepto. Esto es una herramienta que fue creado por la empresa tal y tiene como objetivo hacer videoconferencias, llamadas y sus características más importantes son tales. Y ahí vamos mencionando algunas de las características más importantes con que tiene. Y lo mismo hacemos para el otro. Iniciamos con una breve descripción, después las características. No vamos a profundizar. Lo que hacemos es una breve descripción y mencionamos las características más importantes. Entonces, eso se hace primero. Antes de crear la tabla, se tiene que primeramente hacer un análisis. Se debe iniciar presentando a cada herramienta, debe incluir una breve descripción y características más importantes que posteriormente serán comparadas. Entonces, las características que ustedes encontraron dentro de la página web oficial de la herramienta, entonces vamos citando, mencionando o explicando, pero brevemente, no nos vamos a extender en esta parte. Para la selección de las herramientas a ser comparadas, se seleccionan, por ejemplo, las más comunes o utilizadas o las últimas que fueron lanzadas. Tampoco no podemos estar comparando 10, 20 herramientas, porque lenguaje de programación hay más de 100 y no podemos estar comparando los 100 lenguajes de programación. Tenemos que seleccionar algunos, igual para las plataformas educativas u otros. Entonces no podemos estar comparando todas. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro primer criterio de selección o de corte?
por ejemplo, las más comunes o las más utilizadas. Para saber cuáles son las tendencias en un área, se utiliza la herramienta Google Trends. No sé si ustedes ya escucharon hablar de Google Trends o Trends, no sé cómo se lee, pero aquí está escrito. Bueno, vamos a irnos a Google, al Google Trends. Este es el Google Trends. Básicamente buscamos aquí Google Trends. Yo ya busqué anteriormente, por eso me aparece. Y entramos dentro de Google Trends. Y lo que hacemos es comparar. Por ejemplo, lenguaje. Voy a seleccionar lenguaje C. Acá me dice más. Voy a poner otro lenguaje que es muy común hoy día, es Python. Python. También Java. A ver, PHP, otro lenguaje. Entonces yo voy colocando acá los lenguajes y acá voy viendo, acá ya me da un gráfico de cuáles son las tendencias. Acá me muestran color azul. El lenguaje C es mucho más utilizado y también puedo definir los últimos 12 meses, ¿no? Las últimas 4 horas, los últimos 90 días, los últimos 5 años. Seleccionar los últimos 5 años a ver qué dice. Ustedes van a entender, yo creo que no hay mucha diferencia entre los últimos 5 años y los últimos 12 meses. Entonces, los últimos 12 meses se ve que el lenguaje C, luego le sigue el amarillo. ¿Cuál es el amarillo? Java, y en rojo está Python y PHP va por último. Entonces, si yo necesito seleccionar 3 lenguajes, voy a seleccionar C, Java y Python. Entonces, estos son los 3 lenguajes más utilizados. Entonces, voy a comparar estos 3. ¿Por qué voy a seleccionar estos 3? Porque utilizando Google Trends puedo percibir que estos son los lenguajes más que tienen más tendencia o los más populares. ¿Se entiende? Es básicamente entrar a Google Trends y ir agregando. Acá con el más, vamos agregando otros lenguajes, que puede ser otro lenguaje, JavaScript. Aquí tenemos JavaScript y aquí nos agrega JavaScript. Entonces vemos que JavaScript es inclusive más popular que PHP. Entonces, si tengo que seleccionar 4 herramientas, entonces seleccionar de estas 4 más populares. Ok, bueno, vuelvo a mi presentación. Entonces, a esto me refiero. Sí, Ana, te escucho. Entonces nosotros podemos usar ese Google Trends para hacer el comparativo de las herramientas. Vamos a poner en mi caso, yo encontré 19 o qué, ¿verdad? Sí, Herramientas libres. Entonces voy a ver los más populares o los que están mejor sí, estadísticamente. Puedo seleccionar 3 o 4. sí. Depende de vos nomás ya. 3 o 4 o 5, pero no más que eso. Porque si no ya es una exageración, va a quedar muy largo tu libro y no es eso lo que queremos. No queremos cantidad, queremos calidad. Entonces, hasta 5 herramientas podemos comparar. Ponemos las 19 herramientas ahí, por ejemplo, Moodle, Moodle, y seleccionamos Moodle y acá ya te da directamente el más. bien. Caroline, creo que era, ¿verdad? Claro, No sé si escribe Caroline así. Bueno, Claroline, SL, Caroline. Caroline, a tutor, Caroline. a tutor, ah, no sé si se tutor, escribe su. así mismo. A tutor. Ujú. No sé cuál de los dos debe ser. Voy a dejar en esto, pero hay que atender a escribir bien, ¿verdad? Ujú. Entonces Ah, acá se claro, ve que voy a no poner, reconocí. por ejemplo, Classroom. Pero esto voy a colocar nomás, ¿eh? Yo sé que no forma parte de tu. Porque esto es una página web, no llega a ser una plataforma. Entonces aquí vemos que sí tuvo una tendencia alta, justamente en la época de cuarentena, cuando inició, De justamente entre 40. el 15 y 21 tuvo un alza Sí, sí. considerable y después por alguna razón decayó otra vez y después volvió a subir. Durante este es por la tendencia en los Estados Unidos, porque hubo un tiempo hubo la cuarentena y después
se volvió a la normalidad, después aumentaron otra vez los casos y yo creo que esa es la explicación. Bueno, nosotros no buscamos la explicación de por qué esto, lo único que vamos a utilizar es cuáles son las que tienen una tendencia mayor. Pero este estoy Bueno, usando como ejemplo, vos vas a saber escribir mejor esto, ¿ok? bueno, gracias por... Dale. Bueno, continuamos entonces con nuestra presentación para que no sea muy extenso también el vídeo. Entonces acá le dejo el nombre Google Trends. Acá le dejo el comparativo que hice una copia de pantalla entre C, Java y Python. Entonces acá si yo necesito utilizar dos lenguajes, voy a utilizar C y Java, perdón, Python, que es el amarillo, acá me muestran amarillo y el rojo que es Java. Entonces, entre las tendencias, voy a utilizar Python y Java y voy a dejar de lado C, en el caso que tenga que seleccionar solamente dos herramientas. Muy bien. En segundo lugar, luego de realizar la introducción a cada herramienta a ser comparada, se debe establecer las características. ¿Cuáles son las características de hoy? Eso es muy importante y eso va a depender siempre del objetivo que yo quiero lograr. ¿Qué es lo que quiero? ¿Cuál es el tipo de herramienta? ¿Cuáles son las características de las herramientas que yo necesito para mi proyecto? Esta lista de características depende directamente del objetivo del proyecto. No se busca la mejor herramienta, se busca la herramienta que mejor se adapte a las necesidades propias del proyecto. O sea, hay que analizar bien cuáles son las características que yo voy a comparar, porque va a depender de eso cuál va a ser el ganador o no. Acá otra tabla comparativa, este es muy interesante, por lo menos colorido. Entonces el verde cumple totalmente, el amarillo usa las luces del semáforo, ¿verdad? El amarillo cumple parcialmente y el rojo es porque no cumple. Entonces acá, por ejemplo, tenemos, estas son herramientas que se utilizan para BI, es Business Intelligence, para análisis de datos, minería de datos o data mining. Entonces, estas son herramientas que se utilizan mucho en las empresas hoy en día para ver las tendencias de compras y más. Entonces, dice conveniencia al usuario, dejamos el color verde. Y esto también es muy importante explicar. Tenemos las características, se citan las características y antes de analizar hay que describir qué es conveniencia de usuario. Por ejemplo, si yo leo acá conveniencia de usuario, yo no sé sobre qué trata. Entonces siempre es importante describir características que van a ser analizadas. Conveniencia del usuario, dos puntos. Sobre conveniencia del usuario entendemos que es la facilidad del uso, la usabilidad o puede ser también la popularidad entre los usuarios. Y la popularidad yo voy a quitar del Google Trends y yo tengo que explicar qué significa cada una de mis características para que se entienda bien, porque acá dice conveniencia de usuario y yo estoy seguro que lo que estamos acá, si yo le pregunto a cada uno de ustedes qué entienden conveniencia de usuario, cada uno de ustedes me va a decir una cosa diferente. Entonces, antes de que coloquemos nuestra tabla comparativa, debemos de explicar brevemente, no nos vamos a alargar, brevemente qué significa cada uno de estos conceptos, cada una de estas características. Visualización de datos. ¿A qué me refiero con visualización de datos? Es los informes, los gráficos, las barras. Tengo que explicar a qué se refiere cada una de estas características, por más obvio que sean. Uno de los inconvenientes que siempre tenemos o que tengo con los alumnos es que eh, ellos van estudiando, van aprendiendo y van dominando el tema y entonces ya pasan por alto algunos temas importantes, como pueden ser la explicación de estas características. Para algunos alumnos, obviamente para la persona que está escribiendo o investigando, esto ya puede ser muy obvio, pero el libro que nosotros escribimos, el libro y el artículo que vamos a escribir, no es para nosotros, son para personas que a veces no tienen un conocimiento profundo sobre el tema. Entonces siempre es importante explicar un poquitito, forma breve, pero clara,
qué significa cada una de estas características. Muy bien. Y otro aspecto que hay que explicar bien es, que es el tercer punto, se debe establecer los criterios de evaluación. Por ejemplo, aquí, ¿cuáles son los criterios? El verde es cumple totalmente, el amarillo es cumple parcialmente y el rojo es no cumple. Entonces, yo tengo que decir en qué caso va a llevar el color verde, en qué caso va a llevar el color amarillo, en qué caso va a llevar el color rojo. Y puede haber varios criterios. El propio alumno con el tutor define cuáles son los criterios. Puede ser, se debe establecer los criterios de evaluación que ya vimos en varios ejemplos anteriores. Puede ser de forma binaria, sí o no, cumple o no cumple. Puede ser cumple, cumple parcialmente o no cumple. Puede ser puntuación también de 1 a 3. Entonces yo le voy a puntuar 1 es porque tiene muy poco, no cumple. 2 cumple parcialmente, 3 cumple totalmente. Esto puede ser muy útil porque después yo puedo sumar. Y el que tiene más puntos es el ganador. Puede ser de 1 a 5 también, pero tengo que definir en qué caso lleva nota 1, en qué caso lleva nota 2, en qué caso lleva nota 3, en qué caso lleva nota 4 y en qué caso lleva nota 5. Tengo que explicar para que se entienda cómo yo estoy evaluando cada una de las herramientas en base a las características que está siendo estudiada. Pero hay otras comparaciones como estas, por ejemplo. Estas no hay un criterio, básicamente hay un criterio para cada característica. Entonces eso también debo de mencionar que en cada característica se va a estar estableciendo un criterio, pero el básico aquí es si cumple o no cumple, o en este caso es cumple parcialmente, pero yo voy dando la descripción de que en qué caso cumple parcialmente. ¿Ok? Entonces hay varias formas de evaluar también, pero esto hay que especificar antes de hacer la tabla. Entonces, hay 3 pasos que hay que hacer antes de que yo empiece a diseñar mi tabla. Primero, hay que seleccionar las herramientas. Luego de estas herramientas hay que hacer una breve descripción y un breve análisis de las características más importantes. Tercero, tengo que establecer cuáles son las características que voy a tener en cuenta. Estas características dependen del objetivo del proyecto. Eso era segundo. Tercero es cómo voy a evaluar, cuál va a ser mis criterios de evaluación, mis puntuaciones, en qué caso va a quitar excelente, en qué caso voy a quitar muy bueno. Por ejemplo, para la calificación dentro de la facultad está súper claro. Quien tiene de 1 a 59% tiene nota 1, no aprueba. El que tiene entre 60 y 71 tiene nota 2. El que tiene entre 72 y 81 tiene nota 3. El que tiene a partir de 82 hasta 93 tiene nota 4. El que tiene 94 hasta 100 tiene nota 5. Está súper bien explicado dentro de nuestro reglamento. Y lo que ustedes van a hacer también es explicar brevemente en qué caso van a llevar las puntuaciones que les corresponde. Muy bien, en este caso, por ejemplo, básicamente es binario, pero tiene también algunas pequeñas variaciones, esto para hacer algún desempate. Dice, preprocesamiento de datos, sí tiene y es muy bueno, sí tiene, es bueno, tiene, pero es muy pobre. Pero yo tengo que explicar en qué caso es pobre, antes de hacer la tabla. Entonces, apertura pública de datos en la web, ¿tiene o no tiene? No tiene, sí, sí. Almacenamiento gratuito en la nube, tiene. Documentación buena, buena, tiene, pero es muy pobre. Una vez más, utiliza la palabra pobre, no sé si conviene utilizar esa palabra. Pero eso es algo que pueden discutir ustedes con su tutor. Cómo van a ser sus criterios de evaluación. Muy bien. Y acá hay una tabla muy moderna. Esto hay algunas herramientas que se pueden comparar. En este caso se cambió de lugar. Por ejemplo, acá tenemos las herramientas. Tenemos Excel, Google Data Studio, Power BI, ClickFunnels y Tableau. Y acá tenemos las características. Dice, curva de aprendizaje, flexibilidad de compartir, fuente de datos y canales.
Por esto es muy importante, antes de utilizar esta característica, explicar a qué se refiere cada una de ellas. Y acá abajo explica o sea que el rojo es menor y este es mayor. Entonces, quiere decir, cuanto más círculos tenga alrededor del círculo central del color rojo, es porque tiene una mejor evaluación dentro de esa característica. Aquí, por ejemplo, es menor. Es bastante Google Data Studio, entonces la curva de aprendizaje es algo compleja, entonces tiene rojo. Entonces acá Clipfolio su curva de aprendizaje es muy bueno. Entonces, tienen varios círculos a su alrededor. Hay una y varias formas de evaluar. Ustedes van a ir estableciendo esto. eh, Ustedes mismos pueden establecer, no hay una regla que diga cuáles son los criterios ni cómo va a ser evaluado. Esto va a depender mucho de ustedes y del objetivo del proyecto que ustedes tengan. Entonces, en el cuarto paso, una vez que tenemos la lista de la tabla, se debe realizar una descripción y explicar cuál fue la herramienta ganadora en base a los criterios establecidos. Como ya les dije, todos los gráficos y todas las tablas tienen que ser explicados. Entonces, ¿qué yo hago? Una vez que yo construyo toda mi tabla, entonces yo voy a decir cuál es la herramienta ganadora. En este caso, analizando aquí visualmente, veo que hay casi un empate, pero creo que el mejor es Clickfolio para soluciones de database, que no sé qué es. Me van a disculpar en esta parte porque yo tomé nomás ya el ejemplo de internet. Veo que para las soluciones tipo database tenemos que Clickfolio es la mejor herramienta porque cumple totalmente en la curva de aprendizaje, es flexible para compartir, tiene una fuente de datos de canales. El tipo de visualización, por más que no es la mejor, es aceptable. Y el volumen de datos que maneja también es bastante bueno. Entonces, en base a estas características, la mejor herramienta es la Clickfolio. Entonces, mi cuarto paso es hacer una descripción y una presentación de la herramienta ganadora. Muy bien, esto entonces como cuarto paso. El quinto y último paso se debe hacer una investigación bibliográfica más profunda de la herramienta seleccionada. Nosotros iniciamos con una descripción breve, mencionando las características más importantes. Pero ahora que ya sabemos cuál es la plataforma o la herramienta o el lenguaje de programación o la metodología que vamos a utilizar, ahora sí, yo ya tengo el que voy a estar utilizando y voy a explicarlo con mayor profundidad. Voy a hacer ya una investigación histórica de cuándo nació, quién lo creó, cómo fue evolucionando, y ya hago un análisis más profundo de todas sus características y más. Entonces, como conclusión o como cierre, hago una profundización de la investigación bibliográfica de las herramientas que fueron seleccionadas. ¿Ok? Entonces, eso es. Si tienen preguntas, este es el momento, les escucho. Obviamente que en la siguiente semana voy a cederle las palabras a cada uno de ustedes y voy a ir escuchándoles y voy a tomando nota de cada presentación realizada. Forma parte de nuestra segunda parcial. Como le estoy explicando a la compañera Ana, estamos ya a partir de la siguiente semana en periodo de parciales. Entonces vamos a hacer este capítulo y el capítulo 4 como segunda parcial. Entonces, en la siguiente semana les voy a estar escuchando a ustedes presentando su capítulo 3 en base a la explicación que yo le estoy dejando aquí. Ok, si tienen alguna consulta, duda, soy todo oídos. Les escucho. ¿Están todavía? ¿O se trabó ya otra vez mi... Profe, no.
Espera, el 5 sería ¿cuándo? No tengo calendario acá cerca. La otra semana, ¿verdad? Sí, la otra semana, el 5 de Vamos a octubre. presentar, sí, de hoy en 8. Sí, Sí, vamos a presentar el capítulo 3. así mismo. ¿Y el 4? ¿Qué dijiste del 4? No entendí Una bien vez, esa parte. una vez que terminemos el capítulo 3, voy a hacer una presentación de la parte metodológica ya, de lo que va a ser el capítulo 5, perdón, el capítulo 4. 4. Sí, ahí yo ya voy a explicar, ya va a ser la parte de metodología de cómo se va a realizar el proyecto, que se tiene que instalar, que se tiene que configurar, todos los paso a paso de cómo se va construyendo la plataforma, la herramienta. Y el último capítulo, bueno, no es el último capítulo, el capítulo 5 es las pruebas. En el Ok. capítulo 4 se explica el paso a paso de cómo se realiza. Es como un tutorial desde la descarga, instalación, configuración, desarrollo y hasta ahí. Después en el capítulo 5 se hacen las pruebas. Pruebas y encuestas de usabilidad. Bueno, profe, entonces para el 5 entra capítulo 3. Esa es la parcial, ¿verdad? La segunda parcial. Sí, el 5 es la segunda parcial, el 5 y el 4, porque vamos todavía a estar dentro del periodo de parciales. ¿Tenemos que hacer también una presentación en No, no, PowerPoint o no es necesario? no. Así es el documento nomás. El Word nomás. Bueno, gracias, profe. Van a poder hacer para el 5, es muy corto el tiempo. Y no sé, vamos a ver. Bueno, voy a No, estar pero atento. ahora está mucho más claro ahora con tu presentación, impresionante, comparado a la plantilla que tenemos ahí. Parece que habla en griego por ahí. No, No, esa de verdad. plantilla es una plantilla genérica. Esa es Muy una plantilla que fue hecho por profesional, ya el... es profe, no, No, está complicado. Sí, ese es un formato que fue hecho para la gente de turismo. Fue hecho por el profesor Alberto Rojas, que es el profesor del área de turismo. Entonces es un Ah, poco ya. más del área social, vamos a decirle. Sí, porque habla de cuantitativa, cualitativa y un montón de Sí. cosas ahí que, sí, Dios mío. Bueno, No, profe, nosotros somos el área de tecnología y es sumamente importante que expliquemos nuestros conceptos teóricos de las herramientas y más. ¿Ok? y bueno, yo no sé qué dicen los compañeros, sí, para el 5 ¿qué les parece? Richard, Miguel. Bueno, de cualquier manera ustedes tienen mi WhatsApp y también pueden contactar conmigo a través del Classroom. Me escriben y yo les voy a estar aclarando dudas, pero es importante que ya vayan trabajando, cerrando el capítulo 2 para lo que tenían pendiente, hacer unas mejoras. Si quieren compartir conmigo, me envían nomás a través del Classroom y me avisan que ya disponibilizaron y después ir iniciando ya con este capítulo, que pasa rápido el tiempo, porque el capítulo más complicado va a ser el capítulo 4 porque ahí vamos a estar desarrollando ya. Vamos a estar metiendo ya la mano en la masa, porque estos son básicamente los ingredientes a ser utilizados. Nosotros estamos listando y seleccionando los mejores ingredientes. Y en el capítulo 4 sí, ya vamos a utilizar estos ingredientes. Y en el capítulo 5 vamos a probar nuestro resultado, llevando un poco al contexto culinario, nuestra explicación. Muy bien. Si no hay más preguntas, Miguel, no sé si tiene alguna consulta. No, profe. Vamos a hacer lo posible para entregar el 5. Sí, vayan trabajando, vayan haciendo y ahí ya van a salir las consultas. Si quieren, me envían un mensajito con su consulta y si es que no les respondo rápido, reiteran su consulta y vamos a estar trabajando así para ir avanzando y terminando lo antes posible. ¿Está bien? Genial. Dale, y les dejo entonces hasta la siguiente semana. Ahí en la siguiente semana les voy a estar escuchando a ustedes y viendo sus avances en el capítulo 3. ¿Está bien? Dale, Dale, profe. profe, gracias. Dale, chao, chao, hasta la Gracias, Hasta semana que profe. luego. viene. Chao, 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 gracias. gracias.